todas en este hermoso día. Bendiciones para todas en este hermoso día. Vamos a continuar en este hermoso libro que tiene tanta enseñanza para nuestra vida. Y en esta mañana vamos a ver el versículo 15 del capítulo 4. Y dice así la palabra de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bien, hermanitas, vemos las promesas de Dios hablándonos a través de su palabra, que podemos vivir en este mundo. Y sí se puede, hermano, se puede con la ayuda de Dios vivir no en un mundo donde existe tanta maldad. Nosotros podemos vivir agradando a nuestro Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la guía de aquel que está sentado en el trono y el Espíritu Santo, que es nuestro guiador. Ahí vamos a ver el contexto brevemente en Hebreos capítulo 7 y el versículo 29. Nos dice perdón, hermana, capítulo 7, versículo 26 del libro de Hebreos. Dice así, porque tal sumo sacerdote nos convenía, tanto inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho semejante y sublime, perdón, porque el tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados, hecho más sublime que los cielos. Vemos acá en este texto, hermana, que Jesucristo vivió en este mundo agradando a su Padre. Vivió con todas las tentaciones que nosotros tenemos. Por supuesto, Él era el Hijo de Dios. Él tenía toda la autoridad para defenderse ante todos los enemigos que lo atacaban, aquellos que lo crucificaron. No lo hizo por amor a la salvación nuestra, porque Él venía con un propósito. Y dice también el capítulo 8, siempre de ahí de Hebreos, el versículo 1, dice así. Ahora bien, el punto principal que venimos diciendo es que, permítame. Ahora bien, el punto principal de que venimos diciendo es que, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la magnificencia en los cielos. Vemos que todo esfuerzo tiene una recompensa. Nuestro Señor Jesucristo vivió Él haciendo la voluntad de nuestro Padre. Ahora en día nosotros tenemos que hacer esfuerzo grande porque anhelamos un día ir a esa mansión que el Señor ha preparado para cada una de nosotros. Y pues tenemos que hacer esfuerzo grande. Vamos a ver aquí la palabrita esta que dice el versículo 4, dice así, esta palabrita dice semejante. ¿En qué sentido somos semejantes a nuestro Dios? Es el ser interior, el ser espiritual con que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, actos para el bien y para el mal. Eso lo pueden leer ustedes cuando ya terminemos, ahí en Génesis, en el capítulo 1 y el versículo 26 hasta el 27. Otra bendición que tenemos, perdón hermanita, veamos ahí en el libro de Judas, en el capítulo 1 y el versículo 24. Dice la palabra de Dios. Judas 1:24. Perdón, hermano.
aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eh, Vemos que cómo son las capacidades que Él nos ha dado. Nos capacita, nos da la capacidad de que Él, aquel que está sentado a la diestra en el trono de Dios, es el que intercede por nosotros, hermanita. No tengamos ningún temor cuando estamos enfermas, cuando estamos pasando cualquier necesidad. Él está a la diestra de nuestro Padre y desde allá intercede por nosotros. Nosotros somos sus hijas. Él nos ha elegido y Él también intercede por todas esas debilidades que nosotros tenemos, que, bueno, mientras estamos en este mundo con pecar, con oír, mientras estamos en los trabajos, mientras viajamos en los autobuses, en el vecindado, hermanas, siempre estamos expuestas, pero son pecados que son involuntarios, ¿verdad? Cuando nosotros oímos cosas que no debemos pedir perdón a Él. Eh, tenemos esa capacidad, que tenemos esa bendición, que Él nos ayuda y nos dice que nos preserva sin caída, nos guardas delante de Él sin caída. Y también dice que nos guarda sin pecado. Es la bendición que tenemos, que muchos de nosotros, ¿verdad? Que estemos pasando grandes desiertos, pero siempre andamos una sonrisa en nuestros labios, siempre andamos animando. Eso debemos ser. Veamos algunos ejemplos también en el ministerio durante Jesús estuvo en este mundo. Siempre ahí en el capítulo 9 de Hebreos, el versículo 14, dice la palabra de Dios. ¿A cuál de los, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo? Entonces, con esta alegría, con esta conciencia limpia, vamos a servir a Dios en los ministerios, vamos a ser de utilidad delante de Él. Eh, ¿Cómo fue durante su ministerio nuestro Señor Jesucristo? Él fue sin pecado, fue sin pecado. Eh, Aunque siempre los fariseos lo acusaban por diferentes razones. Pero veamos cuáles eran las cualidades de él. Ahí en el libro de Isaías, vamos brevemente porque como el tiempo aquí va corriendo. Isaías capítulo 53, el verso 9 dice, y se dispuso con los impíos en su sepultura, más con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. A pesar de todo ese ministerio tan bonito que Jesús, pero era el propósito de Dios por el cual Él venía a salvarnos, hermano. Y ese fue todo lo que Jesús hizo mientras estuvo acá. Nosotros a la verdad sufrimos por nuestros hechos, dice Lucas en el capítulo 23 y el versículo 14. Quiero Lucas 23, 14. Quiero ver que se me ha borrado. Lucas capítulo 3, versículo 41, perdón, hermano. 23, 41. 23:41. Ese es la lectura de donde están los dos ladrones crucificados cuando Jesús fue también crucificado. Uno, aunque dice que así, dice así la palabra de Dios.
Nosotros a la verdad justamente padecemos, dijo el ladrón, porque recibimos lo que nuestros hechos hicimos, más este ningún mal hizo. Eso dijo el ladrón. Habían dos ladrones ahí en la cruz, crucificados a la par de nuestro Señor Jesucristo. Aún en la condición que estaba el otro, decía que le salvara. Y eso es lo que nosotros a veces sufrimos, los hechos de nosotros, ¿verdad? Veamos ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el versículo 46. Evangelio de Juan 8:46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Les dice él con unos signos de interrogación. Eso decía al pueblo judío él. Y porque no creyeron a esa verdad, ellos le crucificaron. Ahora bien, ¿será que nosotros también creemos a esa verdad o será que estamos inseguras? Dice el versículo 43 al 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Bueno, acá en esta vida nosotros, cuando no entendemos la voz de Dios, cuando no entendemos la palabra de Dios, siempre oímos a otro, porque siempre tenemos a alguien quien oímos. Así es de que nosotros decidimos a quién oír. Eh, bueno, vamos a leer también ahí en cómo fue nuestro Señor Jesucristo, unos ejemplos muy lindos de imitar. Aquí hemos visto dos contrastes, uno bueno y otro que no es agradable. Ahí en Salmos en el capítulo 2 y el versículo 7 dice, yo, estos ejemplos son dignos de imitar durante el ministerio de Jesús. Capítulo 2 del libro de los Salmos y versículo 7 dice la palabra de Dios. Yo publicaré el decreto, dijo Jehová. Me diste, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y lo puede leer también, que por el tiempo no lo vamos a leer, lea el contexto también allí en Hechos en el capítulo 3, el versículo 33, y Hebreos capítulo 1, versículo 3, versículo 1, capítulo 1, versículo 5, capítulo 5, versículo 5. Yo no lo voy a leer por el tiempo, hermano. Y también primera de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, el versículo 17. Dice así. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 17. Esto que estamos presionadas con el tiempo nos pone muy nerviosas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, fue enviada desde la magnificencia, gloria, una voz que decía, tú eres mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Es en ese nombre, es en ese que está la diestra de nuestro Padre, que nosotros tenemos esa confianza que Él intercede por cada una de nosotros. Otra cualidad muy importante, qué tan humildes somos nosotros en el servicio de la obra de Dios, porque Jesús en todo, Él nos dejó ejemplos, hermanas, para que sigamos sus pisadas. Veamos ahí en Zacarías en el capítulo 9, el versículo 9, que creo que también solo se lo voy a dar por el tiempo, hermanas. Ahí lo leen. Él dice, alégrate, hija de Sión, tu Salvador viene, humilde, montado en un asta.
Eso dice el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Cómo debemos seguir estos ejemplos de humildad? Ahí en Mateo, en el capítulo 11, versículo 28 al 29, dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? Para que hayáis descanso a vuestras almas. Eh, Nos enseña cómo debemos de ser. El pecado, hermanas, es algo que nos debilita, nos esclaviza, es una carga que pues tiene a la humanidad entera, ¿verdad? Ahora vemos otra cualidad, la humildad en el servicio, como les decía, que posiblemente también ya no lo vamos a leer. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo, eh, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 5. No lo vamos a leer ya por el tiempo. Ahí vemos el ejemplo como Jesús, siendo el maestro, siendo él el Señor, él se ciñe y lava los pies de los apóstoles. No lo vamos a leer, les dije, y vamos a ver este ejemplo, sí. Segunda de Corintios, capítulo 9, capítulo 8, versículo 9 dice: Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, y siendo rico, se hizo pobre, siendo rico padeció, que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. ¿Cuál es la riqueza que nosotros tenemos? Los carros del año, ¿no, hermano? Es la riqueza espiritual con la que podemos discernir la palabra de Dios, la podemos explicar. Las profesiones, todo eso no nos va a servir, nos sirve en esta tierra, pero ahí en el cielo allá no hay letrado ni hay analfabeto. Veamos otro ejemplo también que tampoco lo vamos a leer allí en Filipenses en el capítulo 2, 8 y Mateo capítulo 8, versículo 17, Isaías 53, 4, Lucas 5, 15, bueno, Lucas 13, 11, Juan 5, 5, Segunda de Corintios 12, 10, Gálatas capítulo 4, versículo 3, Primera de Timoteo 5, 23. ¿Cómo somos de sensibles ante las necesidades de otros? Jesús mostró mucha, mucha benevolencia ante todos aquellos que necesitaban sanidades en sus cuerpos. Vimos cómo obró sanidades en los ojos, paralíticos, leprosos, mudos, sordos. Fue algo maravilloso que Jesús hizo. Eso lo vemos allá en Isaías capítulo 58, versículo 7, Isaías 63, 9, que es donde nosotros debemos practicar la verdadera benevolencia. Sentimos compasión por las enfermedades de nuestros hermanos cuando ellos están con necesidades y nos sacrificamos para ayudarlos. Ahí en Hechos capítulo 20, versículo 35, pues dice él que ayudando, que trabajando es como debemos ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y Romanos capítulo 15, versículo 1 dice: llevar las cargas y soportarnos con paciencia las flaquezas de nuestros hermanos débiles, aquellos que pues no han crecido, ¿verdad? Y a veces nos hacen sentir mal con sus acciones. Debemos ser tolerantes, compasivos con ellos y amarlos, y de la manera que Jesús nos ha enseñado. Y bueno, vemos cómo a veces esas son tentaciones, hermana. Veamos los ejemplos, cómo Jesucristo, él venció a sus enemigos. Tampoco los vamos a leer por el tiempo,
Mateo capítulo 4, Lucas 4:2, capítulo 22 de Lucas y el versículo 28, y Lucas capítulo 4, versículo 2, y Hebreos capítulo 2, versículo 18. Amadas hermanas, perdónenme que me pasé mucho del tiempo, pero sí escribí bastante, pero lo hice con mucho amor, que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén, hermanita. Muchas gracias por la meditación. Bueno, vamos a continuar orando y vamos a estar suplicando por las peticiones que fueron escritas en el chat. Le vamos a pedir, por favor, a nuestra hermanita Gladys